Sean bienvenidos al canal de YouTube de su amiga Sandra Mantilla y los creadores de la cumbia peruana. En estos momentos estoy al lado de un músico, bajista. En realidad él toca de todo, interpreta todo estilo de música y ahora vamos a conocerlo mucho más. De hecho, sus colegas, vamos a decirlo así, de la época, ¿no? Para no decir antiguo, lo conocen. Es un gran músico que grabó con los Anders de Ñaña, con el Supergrupo, con Cielo Gris y con muchos otros grupos más. Pues a continuación les presento a Delfo Pascual. Bienvenido, Delfo. Muchas gracias, Sandrita. De verdad es un gusto para mí realmente que vengas acá y me entrevistes, porque bueno, y después de cuántos años, o sea, de haber participado en tantos grupos, o sea, realmente no... Es una sorpresa para mí realmente, ¿no? Sí. Sí, es una sorpresa realmente. No pensé realmente que era posible una entrevista, ¿no? Bueno, es que cuando un músico tiene historia hay que sacarlo a la luz. Yo sé que muchos te conocen ya. Es más, por ejemplo, cuando ocurrió esta reunión por el aniversario del maestro Teodoro Arellano, yo publiqué una foto donde estábamos con Mari. Sí. Y vi comentarios, ¿no?, que decían, Delfo Pascual tiene una tremenda historia porque ha grabado con el Supergrupo, con Cielo Gris y antes con los Anders de Ñaña. Sí, pues. Eso tiene un mérito muy importante en la historia. Claro, yo empecé, o sea, un poco más atrás, ¿no? Pero después mi camino de la música se fue por el lado de los Anders de Ñaña, ¿no? Y luego de ahí nos hemos proyectado después, o sea, con Teodoro, Laura, guitarrista inicialmente de los Blue Kings, y luego con otros músicos más, o sea, Víctor Chanamé y tantos otros músicos, o sea, guitarristas, ¿no? Porque yo toda mi vida he tocado bajo, no he tocado... De esa zona. Sí, de esa zona. No, Chanamé era de Lima, pero cuando ya en algún momento también estuvimos por ahí por Lima, no sé cómo coincidimos, y con Chanamé, por ejemplo, es de Lima, tocábamos con él, con Tito Mauri Chaclacayo, con Teodoro Laura de Morón y con los Anders de Ñaña, pues. Claro, Entonces, toda esa zona, carretera central, ¿no? la carretera central. Conocido como música la carretera central. Claro. Pero tú siempre has dicho que eras rockero. Y conversando así, ¿no?, con más confianza, me decías que en tu barrio conseguiste amigos como Enrique Goya y ambos tocaban el rock. Claro, o sea, como te decía, mi historia data un poco más antes de los Anders de Ñaña. A eso vamos. Éramos músicos de barrio, ¿no? Teníamos un amigo que era Manuel Lisa y Quique Goya, que eran dos japonesitos que tenían sus tiendas ahí por el barrio. Cada uno en una esquina. Cada uno, sí, una esquina era de Manuel Lisa y la otra esquina, ¿no?, en la otra cuadra era de Quique Goya, de sus papás, ¿no? Y por alguna razón nos juntamos porque nos gustaba la música, ¿no? Y en ese tiempo era la música que está de moda, era la música, pues, estamos hablando de los 68 por ahí, ¿no? Claro. Era la música de la época, eran los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? Esos grupos que estaban, o sea, no había otra música, la música tropical era un poco, digamos, baja en ese sentido, no había mucha música, ¿no? Entraba por ahí la salsa, ya un poquito, ¿no? ¿No crees que era por el sector en sí? Porque hablamos del 68, ya estaban los destellos, al menos en el RIMAC ya. Claro, sí, no, lo que pasa es que por alguna razón nos por identificamos con esa música, ¿no? Influencia en sí, ¿no? Sí, o sea, japonesitos les gustaba, o sea, había una colonia japonesa, bueno, creo que hasta ahora hay, ¿no? Y ahí le gustaba ese tipo de música, entonces Manuel, bueno, pues decía, oye, vamos a tocar esto, y Quique Goya cantaba versátilmente todo, ¿no? Sí. Era un tipo realmente, o sea, versátil, porque cantaba valses, boleros, rock, cumbia, salsa, todo, ¿no? Era un tipo muy versátil. Me lo imagino flaquito, chinito. No era tan flaquito, pero más o menos agarró, pero sí, o sea, muy dinámico para la música, y su voz se adaptaba a cualquier tipo de música. Cantaba canciones en español, ¿no? Cantaba canciones en inglés, cantaba guay, o sea, era un tipo realmente excepcional para mí, ¿no? Por eso que me gustó mucho su versatilidad en la voz, y también Manuel, o sea, Manuel Isa, el guitarrista que te digo, que hasta ahora está por ahí, o sea, tocando, bueno, creo que ya está retirándose un poco, pero él también, o sea, tocaba de todo. Entonces yo me incluí a ese grupo y también tocábamos de todo, pero nuestra preferencia era por el rock.
Nos ¿Y identificamos en qué con rock. momento conoces a los Estañaro? Bueno, eso es porque Manuel lo conocía, se conectó con ellos, Ramón Astañaro. Ramón Astañaro, gran guitarrista que después, o sea, Claro. creció tremendamente. Él Importante llegó a imagen ser, o del sea, Perú. éramos músicos de barrio, nos juntábamos y Ramón Astañaro vivía en Magdalena. Íbamos a su casa y pues después él emigró a Estados Unidos Sí, y pues. llegó a ser un gran guitarrista de Andrea Bocelli, guitarrista de Alejandro Sáenz, ¿no? O sea, gente realmente, o sea, muy de peso, porque era un excelente guitarrista. Y desde el momento que tú lo conoces, que era jovencito, ya tú vislumbrabas de pronto, o no sé qué recuerdo tienes de su interpretación. Son sorpresas que la vida te da, porque realmente uno no imagina con quién está al costado, ¿no? O sea, de pronto, o sea, fue así como fue con Chacalón, ¿no? Chacalón era una persona más ahí, ¿no? Y de pronto sale Y ahora es una gloria. y claro, Es una realmente leyenda. es histórico, ¿no? Es una leyenda, claro. Exacto. Entonces tú no sabes realmente con quién estás, ¿no? Cuando compartes la música, pero el tiempo pues habla después. Pero y ¿cómo te era el muestra. maestro Estañaro? En carácter, en forma de ser, Una como persona amigo. muy realmente, o sea, yo no lo conocía muy bien realmente, o sea, lo conocía porque Manuel tenía conexión con él, ¿no? Pero una persona que cuando hablaba de música era muy versátil también y tenía una facilidad, tocaba jazz, tocaba rock, tocaba blues, Ay, qué bonito. ¿no? Y era una persona, o sea, muy hábil con la guitarra desde el inicio, ya se le ve, ¿no? Y bueno, pues, o sea, muy sociable, muy envidioso, nada, o sea, es más, con él compartimos, creo que inclusive presentó a Richie Celo, un guitarrista que era papá americano, creo, que trajo la teoría de la música popular acá, en la escuela de Berkeley, ¿no? Ellos tenían muchos buenos recursos, él viajaba creo, a Estados Unidos y trajo la teoría de la música popular de la escuela de Berkeley de California, ¿no? Y él creo que fue uno de los que difundió. Manuel estudió con él y Manuel después me enseñó un poco también, ¿no? O sea, y compartimos un poco. Es una cosa larga así de explicarte, pero en cortito es como que realmente aprendí mucho de ellos también, ¿no? Son técnicas. ¿Cómo? Técnicas. Técnicas, claro. Por ejemplo, la música popular tiene, digamos, armonía, tiene progresión y todas esas cosas, ¿no? Y lo aprendimos de ahí, lo aprendimos de ahí. Ese, hasta donde yo sé, por lo menos ese fue uno de los que trajo esa teoría, ¿no? Qué interesante. Y bueno, Ramón ya creo que ya tenía su habilidad para tocar, yo no sé si, pero tocaban jazz, una música muy complicada para mí en ese tiempo. Buena base, ¿no crees? Sí, sí, Porque si sabes tocar blues, jazz, puedes tocar todo. claro. Todo lo demás, ¿no? Sí, yo inclusive toqué jazz también con ellos. Ellos tenían, su hermano tenía Oscar Astañaro. Su hermano, por ejemplo, un bajista también de Ramón. Él también, o sea, toca excelentemente bien, un excelente músico. Todos emigraron a Estados Unidos, ya más no supe de ellos ya. ¿No? No sé, hasta que después me di con la sorpresa de que aparecía con Andrea Bocelli, un día lo veo. Imagínate. ¿No? Y nosotros sacando, ¿no? Pecho, porque es grato ver que un músico pueda avanzar y trascender, ¿no? Que Claro, otros sí. de otros países precisamente admiren esa interpretación que a mí me parece el músico peruano tiene una nostalgia nata, Claro. ¿no? Muy nato en el corazón, tal vez se relacione con las vivencias, porque bueno, al peruano nos ha tocado pasar por muchas situaciones difíciles, complicadas, y todo eso suma al final en el momento de interpretar. Tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Claro, claro. Desde el punto de vista psicológico, ¿se asocia o no? Y también, ¿sabes qué? No solamente interpretar, sino también crear, ¿no? Que es lo que una de las cosas que no es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, para mucha gente. Para otra gente es fácil, pero para mucha gente no. ¿No? Crear es algo que yo he visto muy pocos creadores, pero sí he estado cerca de creadores, ¿no? Claro. Compositores buenos acá peruanos, guitarristas buenos peruanos, ¿no? Como gente solamente interpretativa, solamente, buen intérprete, pero no creativo, ¿no? Así es, ese es un excelente punto, porque precisamente, ¿no? Es la explicación más amplia de lo que mencionaba. La interpretación puede ser un perfecto intérprete, porque el que estudia en un conservatorio trabaja con la técnica. Uh-huh. Y de forma cuadrada pues lo haces bien, ¿no? Pero la interpretación cuando tiene que ver con la
creatividad, de pronto le pones esos adornitos al bajo, Claro. con el bajo, o a la primera, o esa contestación, ¿no?, que hace la segunda, ya sea en la batería, en cualquier otro instrumento. Qué bonito se ve, ¿no? Sí, claro, o sea, crear es una cosa. Yo aprendí, honestamente hablando, yo aprendí a crear con estos músicos, ¿no? Con los músicos de allá que te conté con Manuel, yo aprendí a tocar, a interpretar, pero a crear aprendí con los músicos que toqué después, ¿no? O sea, ahí está pues Lener, está Teodoro Laura, está hasta Chanané, ¿no? Y ahora, entonces, ¿cómo es que pasas ya a, a los Anders de Ñaña, siendo que tú vivías en el RIMAT? Sí, yo viví en ¿No? el RIMAC. Es algo que yo le preguntaba al maestro Lener Muñoz, ¿cómo el cantante, el bajista y cantante, ¿te acuerdas? Rolando del Castillo. Rolando del Castillo, que vivía en Comas, pues muchos que llegaron a integrar después a los Anders de Ñaña, precisamente, ¿no? Vivían en Comas. Sí. Entonces, y desde muchos otros puntos, tú ibas con Enrique Goya Sí. desde el RIMAT. Entonces, ¿cómo pues sucede eso? Que de pronto te ves en la carretera central, en Morrón y toda esa Sí, zona. la historia mía es que había una persona ahí en el RIMAC que se llamaba Guardamino, se apellidaba, no me acuerdo su nombre, pero él fue el que le avisó aquí que Enrique Goya, ¿no? Oye, necesita un cantante en los Anders de Ñaña. Y bueno, se lo llevaron. Ya nosotros tocábamos en el grupo, bueno, era un grupo chiquitito, pero se lo llevaron a él. A la semana viene y me dice, oye, necesita un bajista. Tú que estás, o sea, que te gusta el bajo, ¿por qué no vamos allá, te lleva para que te pruebe? Bueno, yo dije, encantado, ¿no? Porque yo tendría pues 17 años, más o menos, 18 años por ahí. Y me fui para allá y así empieza. Ahí ya encuentro a Lener, encuentro a todos los músicos de los Andes, ¿no? Los antiguos, ahí Ya estaban formados. Claro, ahí estaba Juan Añorga, tumbador, estaba José Ramírez, timbales, ¿no? Fofo le decían. Fofo. Estaba Eduardo Botán, ¿no? Entonces, ¿quién más estaba? Añorga. Arteaga. ¿Quién era Añorga? Juan Añorga el tumbador. Él estuvo un tiempo en Los Ángeles, después y emigró a Estados Unidos. Y ahí después ingresó, estuvieron juntos inicialmente con David Flores, tumbador, ¿no? Y bueno, y así David Flores sí es desde los inicios, ¿verdad? Fundador. David Flores, hasta donde yo sé, creo que entra junto con Juan Añorga por ahí. Pero antes, es otra historia, ¿no? Porque los Andes, los fundadores, estaba Rolando del Castillo, otra gente realmente. Tenía otro estilo, tenía un estilo más de balada, de música de salón, ¿no? Claro. No era tan cumbiambero. Hasta que yo, por lo menos hasta donde yo sé, Lener crea la mazamorrita, ¿no? Y es ahí donde realmente comienza a despegar y como que el estilo comienza también a variar. El ritmo más aceleradito, Claro. comienza a partir de allí. Entonces ya no tocaban solamente baladas, ¿no? Ya tocaban música tropical, ¿no? Tocaban, o sea, era como dicen, chivero, ¿no? Lo contrataban para las fiestas y se había que tocar de todo, ¿no? Porque la gente después tiene gustos variados y no puedes tocar solamente un tipo de música. Así. Y es ahí donde comienza a variar y los Andes comienzan a agarrar su estilo ya, ¿no? Entonces ya se comienzan a grabar una serie de producciones y todo, ya comienza la historia de los Andes hasta que Lener se va, pues, ¿no? A partir de la mazamorrita. Aparte de la mazamorrita. Y eso que la mazamorrita no es tan tropical, ¿no? No, es una ¿Cómo lo defines elegante, tú? muy elegante, para mí me parece muy de salón, muy bonita, ¿no? Claro. O sea, elegante, no es, o sea, lo que algunos denominan tipo costeño, ¿no? Porque yo no sé los estilos que le ponen ahora, pero le dicen, ¿no? Tipo costeño, tipo carretero, tipo... No, o sea, no. Yo no lo asocio con cumbia carretera. Yo creo que tampoco. Para mí realmente, o sea, si hablamos de estilos carreteros, yo creo que eso nace con Teodoro Laura, ¿no? Y Arellano. Desde ahí, después llega Pascualillo, después llega, no sé, otra persona, otro cantante más, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y van llegando los cantantes y van Es que son variando, ¿no? niveles, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, así como sucedió con los destellos, ¿no? Que don Enrique sale con una mixtura en realidad. Con un poco de gogo, con un poco de blues. Tú que eres músico sabes que la guitarra eléctrica fue tan solo un pretexto para poder
expresar el rock que tenía dentro el maestro, ¿no? Ese gusto por el rock, ¿es cierto? Mira, yo lo escuché en la fatídica, en el marcianito. Porque alguna vez estuvimos, o sea, juntos, ¿no? En eventos que nos llevaban. Tocaba criollo excelente, música criolla excelente. Como guitarrista criollo era muy bueno. Con la guitarra de palo. Con la guitarra de cajón. Palo y de cajón y guitarra eléctrica, tocaba música criolla. ¿Ah, sí? Pero ese lado nunca se lo han promocionado. ¿No? Era un buen guitarrista. Claro, es que él tocaba, pues, ¿no? Sí, eso, sí. antes de... Que después saca su estilo, ¿no? El estilo de Enrique Delgado, y se hace más conocido por ese lado, ¿no? Pero como músico, excelente músico de música criolla, ¿no? Incuestionable, porque yo creo que un guitarrista no se hace de la noche a la mañana, sí. No. O sea, eres espectacular, de la noche a la mañana no puede ser. No. Creo que él tenía ese talento, esa versatilidad, ¿no? Además que tuvo una buena maestra como Pastorita Guaracina, ¿no? Claro. En el folclore neto claro. Digamos, donde uno encuentra muchas raíces de sentimientos, de manera que don Enrique, creo que cuando pasa ya a formar los destellos, expresa ya una juventud escondida, porque a mí me contó una persona que había visto su transición, ¿no? Del folclore al rock, y que él quería hacer rock, pero lo que vendía el mercado musicalmente era cumbia tropical. Había la segunda guitarra, a él le gustaba bastante el rock también, no me acuerdo el nombre. Fernando Quirós. Él era rockero también, o sea, claro. Él era rockero. Por eso el guagua, ¿no? Sí, claro, sí, yo me acuerdo, porque en algún momento nos llevaban nosotros a los Sander y llevaban los destellos, a Huancayo, y ahí conversábamos un poco, y yo me daba cuenta que él era rockero. Me daba cuenta porque le gustaba el rock, ¿no? Y Enrique Delgado no se quedaba atrás, o sea, nadie se quedaba atrás, o sea, todos eran músicos versátiles, sino la tendencia musical había que seguirla, ¿no? O sea, lo que pedía la gente, pero en realidad como músicos muy completos, ¿no? Si yo hablo de músicos acá, o sea, la gente los conoce por un estilo, pero si hablamos como músico, usted se da cuenta que tiene mucho más recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, Lena tocaba rock también, o sea, un poquito tocaba, Laura también quiso aprender, tocó Laura, ¿no? Y tocaban otro tipo de música, eran versátiles, ¿no? Sino que después se definen y ya sacan su propio estilo. Claro. ¿No? Entonces es así la historia, hasta donde yo la conozco. Y tu participación con los Sanders de Ñaña, para empezar, porque es la base, ¿no? ¿Cuál fue completamente, no? Eras un músico que trabajaba en las presentaciones, tengo entendido que también grabaste mucho con ellos. Sí, o sea... Cuéntanos. Bueno, yo cuando entramos ahí, o sea, Fernando Arias, que era el director, crea una disquera que se llamaba DIFA, ¿no? Y comienza a hacer, o sea, grabaciones. Entonces ahí, o sea, había que hacer producciones, ¿no? Y bueno, uno entraba a la sala y comenzaba a grabar, alguien llevaba canciones y bueno, pues ahí, por ejemplo, una de las primeras canciones que grabamos, bueno, entre otras, ¿no? Una de las más conocidas, creo yo, la de Quique Goya, Un beso y nada más. ¿No? Ahí está realmente, o sea, Lender estaba en la guitarra, Coco estaba en un órgano, estaba estaba Fofo en la batería, porque Fofo también tocaba batería y tocaba timbales. Ah, por eso la confusión, ¿no? Sí, él tocaba muy bien batería, pero lo conocía más por los timbales, pero tocaba batería. Era un percusionista en general. Ya. Después Esquimas estaba ahí, David Flores también ya estaba ahí, creo. O sea, y así las cosas salían, las grabaciones salían y comenzaron a producir y comenzaron a venir los discos, pues las canciones y más cumbias, y ya no recuerdo muchas, tantas hemos grabado, yo no sé cuántas he grabado ya. ¿No? ¿Un cálculo, un aproximado? La verdad que ni idea, porque yo he grabado, como te digo, pues he grabado con los Sander, he grabado con Sander cuando estaba Lender, Sander cuando estaba, o sea, Teodoro Laura, ¿no? Cuando estaba Arellano, Teodoro Arellano, cuando ha estado también, inclusive creo con Tito, hemos grabado con Tito Mauri, ¿no? Y luego otras producciones más, o sea, hasta con Víctor Chanamés también hemos grabado en Infopesa, ¿no? Con el señor Maravilla. Y también para otros grupos. Para otros grupos. ¿Te acuerdas? Claro que sí, o sea, no me acuerdo, al principio, o sea, yo tenía otras actividades y a veces iba, a veces no iba. Y grabábamos, ¿no? Y hasta que apareció la mafia, pues, ¿no? La famosa mafia, ¿no? Que eran músicos muy buenos también.
¿no? Y ellos realmente tomaron casi el mercado porque eran muy buenos y tenían tiempo, se dedicaban exclusivamente a eso, ¿no? Y entonces, estaban en la mañana, en la tarde, sí, en la noche, en la madrugada. Y eran buenos músicos, ahí estaba Alex Toboa, creo que se llamaba, Piraña, estaba Papita, estaba Kives, buenos músicos realmente, ¿no? Y ellos grababan ya, agarraron el mercado y comenzaron a... Venía gente de provincias y ellos hacían la base, ¿no? La base de todo realmente, las grabaciones, porque a veces, o sea, no... eran buenos referentes los músicos que traían, ¿no? Para grabar, entonces ¿Y cómo fue en tu caso la primera vez que ingresas para grabar a un estudio de grabaciones, tomando en cuenta que se pagaba por el tiempo? Bueno, yo tengo una anécdota, pues no sé, la primera vez, y eso es lo que a mí me conocían, me decían el zurdo, porque yo soy zurdo, yo no soy derecho, y una característica es de que yo soy zurdo y no volteo las cuerdas, ¿no? O sea, toco con la guitarra de un derecho, pero a la zurda. Y toco el bajo también con el bajo de un derecho, pero a la zurda. ¡Wow! Eso es ingenio. Y lo hice porque realmente, o sea, ese tipo yo no tenía recursos para comprarme un bajo, una guitarra, ¿no? Claro. Mi hermano me regaló después una guitarra, pero... Tuviste que aprenderlo. Entonces así. Tuve que aprender así y en esa vez que entré a una sala, la primera vez no estaba adaptado, porque realmente había que tocar muy bien para una sala de grabación. Y la primera vez que toqué, no me podía acomodar al bajo, ¿no? Entonces me sacaron, pues. Me sacaron, pero no, hasta que practique sales de acá y me sacaron. Me sirvió para poder realmente, o sea, después, o sea, tocar a la zurda con un bajo derecho todo el día tocando, y ahí comencé. Y desde ahí para adelante nunca más, o sea, me sacaron de una sala, ¿no? Nunca más me sacaron de una sala porque realmente, o sea... bueno, bueno, todo el mundo decía, tú tocas bien, pero tocar, o sea, grabar y grabar, o sea, con un bajo al revés, ¿no? O sea, era complicado. Y por eso realmente que me sacan, no por mal músico, sino porque no podía adaptarme al instrumento, ¿no? Y qué bueno que ahora lo expliques. Sí, realmente bueno. Es eso. Yo soy zurdo hasta ahora, no ni deseoso. Sí, toco realmente, o sea, inclusive el rock, ¿no? Los bajos, todos esos bajos que has escuchado, las canciones que, no sé, pues Nada Más, de los Cartero, esas canciones, todas han sido grabadas por un zurdo. Sí, las canciones de Arellano, todas han sido grabadas por un zurdo. Por eso una característica especial, un saborcito distinto. Claro, tiene que ver eso, la pulsación, la forma, cómo tienes la guitarra, todo eso influye. Es así como cuando uno está en la cocina, también la forma de cómo uno prepara las cosas, si lo hace con amor o con, no sé, otros sentimientos, la forma de cómo uno mueve la cuchara, influye sí o sí. Así es. Y para la música también, ese detalle que estás comentando tiene que ver. Sí, la gente decía que cuando agarraba, yo tengo mi guitarra ahí. Por favor. Agarraba la guitarra y la gente me quería, o sea, porque en ese tiempo había, oye, ¿cómo se hace esta canción? No sé, pues, o sea... Por ejemplo, ¿no? Esas posiciones, o sea, son inventadas para un zurdo, no existen, o sea, el derecho debería tocar así, pues, ¿no? Claro. Pero yo, ¿verdad, no? a fuerza de, digamos, de querer ser músico y no tener recursos para comprar una guitarra, pues, ¿no? O un bajo menos, ¿no? Porque en ese tiempo eran carísimos los bajos, ¿no? Tuve que aprender así, comencé a inventar las posiciones y al final aprendí, o sea, a tocar, o sea, así, con cualquier guitarra. Dicho sea de paso, también tú estabas emprendiendo un camino paralelo a la música, ¿no? Y le dabas, digamos, mayor importancia a algo que para el futuro obviamente te iba a servir mucho más, ¿no? Claro. Que era la carrera de psicología, ¿no es cierto? Claro, yo después, o sea, a mí, o sea, yo le agradezco mucho a la música y a la música tropical porque realmente me permitió estudiar, ¿no? O sea, realmente fue una de las formas de sustento para mí, ¿no? Y yo me pagué la carrera con la música, ¿no? Por eso que yo le tengo mucho cariño a la música, mucho respeto a todo este tipo, digamos, de historia que he tenido en la música, ¿no?
porque realmente fue, si no hubiera sido eso, no hubiera podido realmente estudiar. Claro, ¿no? qué interesante, mira lo que estás comentando, porque sirve de ejemplo para aquellos muchachos que quieren hacer algo con la música, sienten que tienen esa pasión, pero tienen que estudiar o están en esa, ¿no? Esa duda, en ese punto medio donde se plantean muchas preguntas, ¿no? Cuando dicen, quiero ser músico, pero tengo que estudiar porque si no, ¿de qué vivo? Sí. Me gustaría que en la siguiente parte puedas tú desplayarte sobre este punto de manera que pueda servirles, ¿no? Como un ejemplo de vida que has tenido, te ha tocado vivir esa parte tan importante. Yo considero que es fundamental en un músico tomar una decisión. Así es que solamente una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, retornamos para poder considerar ese punto que quedó pendiente sobre la decisión. Qué difícil decisión sería para ti, ¿no? Sí, o sea... Estudiar o seguir con la música, que es una pasión muy fuerte. Sí, es que eso también, o sea, me limitaba. A mí siempre me gustó la música, pero también quería estudiar, ¿no? Porque me había puesto esa meta, ¿no? Entonces, a veces, o sea, teníamos fiesta, pues yo llegaba a las 7 de la mañana a la universidad, ¿no? Sin haber dormido nada, ¿no? Porque veníamos, por ejemplo, de Huacho, veníamos de Cañete, de tocar, y tenía que pasarme el largo, ¿no? Pero ahí está la intención de querer, o sea, hacer música porque me gustaba, ¿no? Y también, o sea, estudiar, ¿no? Entonces no era fácil, me la pasé duro, me la pasé realmente difícil, ¿no? Pero al final, o sea, dos grandes beneficios, ¿no? La música, ¿no? Y también, o sea, los estudios. Y hasta ahora, y la música pues yo no la voy a dejar nunca, ¿no? Creo que hasta que me muera va a seguir, ¿no? Yo ya no soy, o sea, un músico, digamos, que está en el ambiente, o sea, activo, muy activo, ¿no? Solo ocasionalmente, pero realmente es mi pasión. Yo no puedo estar sin música, yo tengo que escuchar música todos los días, porque si no, tantos años, ¿no? Es el alimento del alma también. Sí, realmente sí. ¿Hasta qué año grabaste? ¿Hasta qué etapa de tu vida grabaste? Yo hasta el 85 más o menos, no, 85 por ahí más o menos, hasta ahí más o menos. No, 85, 87. No, después ya no. Lo último que grabas es con Cielo Gris. No, eso fue ya, creo que es en Infopesa, ¿no? Ahí, o sea, habían producciones, el señor Maravillo, o sea, hace producciones, ¿no? Ahí... como músico de sala, de sesión. Claro. Y ya ahí yo ya dejo, y además también ya había terminado un poco la carrera, ¿no? Ya entonces ya como que ya, por eso ya me dedico más a lo mío, de los estudios, y dejo un poco la música práctica, ¿no? Es decir, grabaciones y todo, porque ya tenía otras entradas económicas. Claro. Y ya dejé, ¿no? de hacer música, y entonces ya dejo después, o sea, de participar o sea, en grabaciones, esas cosas, porque antes grababa cualquier cosa, ¿no? ¿Y en Infopesa qué grabaste? ¿Te acuerdas? Mira, honestamente no me acuerdo porque eran llegaban, ¿no? Llegaban grupos y decían, a ver, hay que hacer esto, ¿no? Y bueno, uno grababa. ¿Y de lo que te acuerdes? De lo que me acuerdo. ¿Con qué grupos? No eran grupos, eran producciones. O sea, eran ¿Producciones de Don Maraví? Producciones, sí, Infopesa sacaba producciones. O sea, por ejemplo, había que repetir tal canción, entonces el señor Maraví, le decían al tío Maraví, hay que grabar esta que se está pegando, y ¿no? Como él tenía su disquera, pues él quería vender también, entonces la grabábamos, ¿no? Cualquier canción. Y es decir, que no solo grabaste cumbias, sino también baladas, cumbiones. Baladas, creo que uno o dos, no mucho, porque más el estilo ya... Había grupos ahí, pues estaban los Pasteles Verdes, había otros grupos más ahí que eran realmente, o sea, estrellas de Infopesa prácticamente, ¿no? Comienzan con ellos. No se metían con ese género. No, más tipo de Cuarteto Continental, ¿no? Ya tropical. Sí, tropical. Cuarteto Continental, así, cumbias moviditas, ese tipo, ¿no? Las llamadas cumbias pegaditas, ¿no? Cumbias pegaditas. Claro, que fue una forma un poquito distinta, perdón, una forma distinta a lo que ya se escuchaba anteriormente, porque me acuerdo que me comentaste de estos hermanos que conociste después, que son músicos que viajan a Estados Unidos, Cabañaro, ¿verdad? Estañaro, perdón. Estañaro. Estañaro.
ellos conformaron orquestas de ese entonces Sí, que claro. hacían parranditas, ¿no? No, ellos creo que no. Más creo que ellos bueno, creo que Oscar estuvo algún tiempo en Carlos Bercia, me parece, y después en otros grupos O más. que al menos integraron orquestas, como me señalabas, Sí, me parece que al tipo principio Freddy sí. Roland, así, ¿no? Sí, eran orquestas, o sea, más para fiestas, o sea, ¿no? Contratados, ¿no? No eran, o sea, no eran Pero, pero grabaciones, era no un eran, estilo tropical, pero eh, más elegante, no era tan ¿no? tropical, era un poco más para la gente de otros gustos, ¿no? La gente le gustaba, pues, o sea, vals, le gustaba, creo que ya había salsa un poco, ¿no? Esas Ah, ya. cosas, ¿no? No era más de tipo, o sea, más cumbiambero, ¿no? Claro, a eso me refiero, que antes de, o bueno, tal vez de forma paralela, se ha llevado dos ritmos importantes. No hay que olvidar que nosotros tuvimos una influencia muy fuerte, muy marcada, que fue la guaracha. Claro. Entonces se adoptó desde hace muchos años atrás, desde los 50. Entonces, Mm. no solo la cumbia se había apoderado del mercado, sino también el guaguancó, la guarachita, el chachachá, ¿no Claro, es el cierto? dengue, el dengue. Y esos tiempos ¿Sí? todavía pues con Pérez Prado. Entonces, ese tipo de música, sí, ellos creo que tocaban ese tipo, un poco así tipo dengue, ¿no? Unas cosas así, un poco más, de gente de otros gustos un poco más refinados, ¿no? Ellos eran músicos, Manuel también tocaba en ese tipo de orquesta, Carlos Bercia, Joselito, creo que hasta ahora está, no sé, quién más había, no sé, habían Nilo Espinosa también, o sea, tenía su orquesta y gente que de otros gustos, ¿no? Es por eso que cuando don Alberto Maraví sale con su cuarteto y un estilo colombiano, obviamente, ¿no? Digo, tuvo que tener éxito sí o sí porque estaba saliendo con una propuesta diferente. Sí, pues claro, claro. Es un más popular, ¿no? Lo que la gente quería, ¿no? Exacto. Y realmente después se comienza a crecer, o sea, y yo realmente, o sea, nunca pensé, pero yo le veía la intención, por ejemplo, de mismo Lenner, ¿no? Le gustaba, y él decía, ¿no? Inconsciente me decía que eso realmente va a popularizarse. Igual Teodoro Laura, que me decía, la chicha nunca va a morir. Igual, o sea, toda esa gente, ¿no? Que realmente quería que esa música crezca y realmente creció y se expandió. Chacalón, cuando andábamos con él, o sea, porque Chacalón ha ido a Ñaña varias veces. Por eso digo, él no se acuerda, pero sí ha estado ahí, iba ahí, y él, por ejemplo, él decía, él amaba la música realmente, ¿no? Y él quería realmente hacer música, le gustaba ese tipo de música, ¿no? Entonces toda esa gente realmente ha hecho que esta música crezca, ¿no? Y Desde se ha generado un sus, estilo, ¿no? Y una historia. claro, desde sus limitaciones hizo música Chacalón. Ahora, a propósito de Chacalón, dime la verdad. A ver. Dos verdades importantes de Chacalón. Atentos, público del canal de YouTube de Sandra Mantilla y los creadores de la cumbia peruana. Bueno, como ha contado el músico Delfo Pascual, ha integrado los Anders de Ñaña desde su juventud, adolescencia prácticamente, conociendo a los maestros como Lener Muñoz. Entonces, en esa etapa, ve el ingreso de Chacalón, o sea, tú has visto el ingreso de Chacalón. Sí, Dime exactamente si es cierto que le enseñan a interpretar, si fue cierto que les costó mucho enseñarle, quiénes le enseñaron y si es que llega a grabar con los Sanders de Ñaña. sí, mira, yo recuerdo que creo que Casabamán, ¿no? Que en ese tiempo era un vendedor de Bifa, vendía discos, tuvo una impresión muy buena de Chacalón y él realmente lo jala, ¿no? O sea, para grabar una producción, porque ese tiempo no eran, o sea, no eran grupos, sino se hacían producciones. Y bueno, o sea, graba y después, o sea, como que queda suelto porque no había grupo. Y Chacalón quería trabajar porque Chacal. no, Chacalón. Chacal fue primero, antes. Chacal, o sea, estuvo primero que Chacalón, Sí. ¿no? Justamente porque él no quiso grabar tampoco, lo buscaron a Chacalón. Y Chacalón sí quería, como dice, chivear, quería, o sea, trabajar, Claro. ¿no? En la música.
Y es ahí donde él insistía en grabar, porque sabía que grabando su voz se iba de repente a ser conocida, y conseguía, ¿no? Pues realmente, o sea, el trabajo. Claro. Y él me decía, no se acuerda, seguramente Leonard, yo también hay cosas que me olvido, ¿no? Pero hay cosas que sí me acuerdo. Me decía, oye, dile a Leonard para grabar, dile a Leonard para grabar. Y realmente, o sea, yo digo, Leonard no se acuerda, pero sí ha grabado, o sea, ha grabado, o sea, no era del grupo, pero hacíamos producciones con Chacalón al inicio. ¿Cantando? No, una grabación. Ahí yo me acuerdo, yo me vuelvo contigo, una canción que justamente yo no la grabé porque yo llegué tarde, ahí es lo que contó Leonard, ¿no? Y yo Eddie Roma lo grabó, el bajo, ¿no? Y después, pero sí hemos grabado otras canciones con Chacalón. Después, o sea, cuando ya se forma el supergrupo, ¿no? Ahí también hemos grabado con Chacalón. A ver, antes de el grupo Celeste, ¿Chacalón graba con ustedes? No. Primero graba con la producción, con el grupo Celeste. Ah, ya. Pero era una producción, o sea... Y es más, el maestro Leonard ha comentado que los que grabaron para el grupo Celeste fueron los Sanders de Ñaña, ¿no es cierto? Claro, los músicos de Sanders de Ñaña. Habían algunos músicos, era mezclado porque era el músico que encontraba. Como por ejemplo, esa vez yo no estuve y grabó Chacalón y grabó con Leonard y grabó yo Eddie Roma, el bajo, ¿no? Por ejemplo, yo no estaba porque yo tenía que estudiar, tenía que hacer otra cosa, ¿no? Y así, los músicos eran variados. Yo no recuerdo exactamente quiénes exactamente grabaron todo, ¿no? Pero era variado, o sea, no había competencia, no había esa cuestión de que yo grabo, tú no grabas, la idea era sostenerse, era la entrada económica, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que yo recuerdo es que grababa primero esa producción de Viento, creo que es. Viento. En el campo y Viento. En el campo lo graba Chacal. Chacal. Eso no lo graba Chacalón. Así Y es. Viento lo graba Chacalón. Y luego de ahí, o sea, llega a los Sanders, o sea, porque él existía, iba a Ñaña para que grabar. Y ahí es donde se graba realmente algunas canciones. Se graba con los Sanders. Yo no, ¿Qué canciones? Yo no vuelvo contigo, es una creo que con los Sanders. Después hay otras más que no recuerdo realmente. Pero que sí, grabó Chacalón. Chacalón grabó. Y Chacalón también trabajaba con los Sanders, ¿verdad? Él también salía a cantar. Estuvo muy poquito tiempo, ¿no? Muy poquito tiempo, porque después se va y comienza, no sé, también grabamos creo que con Leonard grabamos, o sea, con Chacalón. El supergrupo tiene, o sea... Sí, tiene obras, Pueblo Joven, Nuestra Pobreza. Joven, por ejemplo, ese sí me acuerdo porque lo hemos grabado con Leonard y con Chacalón, me acuerdo, porque... Y en relación a tu pregunta, ¿no? Bueno, Chacalón cuando eso, le faltaba refinar algunas cosas realmente, ¿no? Entonces es ahí donde realmente, o sea, los músicos, todos los músicos, no se puede decir que se fue uno u otro, comienzan a guiarlo, ¿no? Y yo me acuerdo, porque en la sala, o sea, Quique Goya, ¿no? Le marcaba el compás y todo, ¿no? Él enseñaba. Claro, le decía, como él era cantante, claro. Pero nosotros le marcábamos la música y sudábamos un poco, pero al final, pues, o sea, Chacalón aprendió y mira en qué se convirtió, ¿no? ¿Y qué decía Chacalón cuando le decían no hagas esto? Porque mira, yo tan solo he grabado una sola vez, pero ha sido una cosita así, ¿no? En la que sin ni siquiera saber que iba a grabar, mi papá en su sala me dice, ven, tú graba una canción para niños. Y yo, pues bueno, yo sí me aviento, ¿no? A donde me llamen. Pero estar dentro de la situación para grabar, donde todos en algún momento se ofuscan, uno canta según uno está escuchando que está bien, pero te hacen repetir 7, 8 veces, 15 veces, te gritan, te dicen, no, tú no estás cantando como, escucha, wow, un estrés total. Sí. ¿Cómo se sentía Chacalón? No, Chacalón era insistente, era él desafinado. quería, él le gustaba, lo que yo sí podía ver es que tenía corazón. Para la música, él era insistente y decía, y no se cansaba, ¿no? Estaba ahí, y al día siguiente puntual estaba ahí. Yo me acuerdo realmente de él, o sea, era un tipo que le gustaba la música, tenía corazón para eso, ¿no? Qué bonito. Sí, realmente muy insistente hasta que la agarró, pues realmente la agarró, ¿no? Agarró, o sea, falló un poquito el compás y un poquito, o sea, el compás más que humilde, ¿no? Sí, muy humilde y muy dispuesto, ¿no? Y andábamos con Quique, andábamos los tres, veníamos de Ñaña al parque universitario que nos dejaba el carro ahí, y bueno, pues ahí comíamos, ahí me acuerdo.
Me acuerdo de Chacalón, porque después ya, una vez que yo me retiré, no lo volví a ver hasta después de muchos años, cuando ya era famoso. Ya. ¿Chacalón ya tenía hijos? Sí, creo que tenía. Yo realmente de su vida personal no conozco mucho. Nunca realmente nos llevó a su casa, nunca participamos de cosas más personales, ¿no? Okay. Solo era música nada más. Música ahí. Y luego, pues, ya creo que se junta con otra gente y hace su propio grupo, ¿no? No sé, ya esa historia ya no la conozco porque yo estaba ya un poco ya afuera, ya yo sí viajé, ya no sabía mucho de realmente la actividad. Hasta cuando vine una vez y lo encontré en el centro de Lima, ¿no? Que estaba, yo venía y la gente, Chacalón. Y yo estoy pasando, me dice, ¿quién viene? ¿En la Carpa Grau? No, en Girón de la Unión. Wow. En Girón de la Unión venía la gente y yo decía, ¿pero quién viene? ¿No? Y era Chacalón que estaba caminando por Girón de la Unión. Tú decías, ¿qué argentino ha venido? ¿Qué argentino? ¿Quién es famoso? Yo lo vi y él me mira, hola, Delfito, hola, y yo, nos abrazamos y la gente me miraba porque a mí nadie me conoce, ¿no? Y es la única vez que lo he visto. Pero qué humildad, ¿no? De Chacalón. Muy humilde, ¿no? Entonces nos saludamos y ya no lo volví a ver nunca más. Ya no lo volví a ver personalmente, no solamente pues me enteré de las cosas, ¿no? Que pasó y todo, ¿no? Pero yo le he visto a Chacalón solamente en la fase de inicios, cuando hemos grabado, y luego esa vez que te conté, después nunca más lo volví a ver, ¿no? Pero era una persona bien y él me preguntó por Quique, y yo le digo, ahí está el chino, ¿no? Y así, o sea, nos tratamos muy No se olvidaban los amigos. No, es como que yo que me voy a olvidar de lo que he vivido, ¿no? Claro. Bueno, hay cosas que me olvido, pero de lo que he compartido con la gente, no. ¿Cómo olvidarse, no? Esos inicios. Claro. De cuando tú vas a otro distrito por un sueño, quizá no rebusque más detalles, pero yo supongo que tal vez no tenían ni para el pasaje. Tal vez en algún momento hayas pagado el pasaje Chacalón o viceversa, ¿no es cierto? Sí, nosotros le pagamos a Chacalón, con Quique le pagamos, porque a veces nosotros tocábamos, pues, ¿no? Y Chacalón no tocaba todavía. Entonces me decía, y iba ahí, oye, dile a Lene para grabar. Yo me acuerdo de eso. Y invitamos a comer, porque íbamos a ir a tocar y teníamos un poco de plata, ¿no? Pero nunca se olvidó, ¿eh? De verdad que sí, una persona muy, muy de corazón, ¿no? Eso me gustó. ¿Cómo era la gente? En ese tiempo la gente no tenía mucha envidia, no había competitividad, no había serrucho, no había esas cosas, ¿no? Era más sano, creo que todo. Sí, ¿no? sí. Entonces hemos compartido muy, muy bonito con todos, o sea, con todos. Una época que te tocó vivir de forma que tú puedes recordar con agrado, mientras que a otros de repente no tanto, porque hay que rescatar el espíritu de compañerismo, donde tú siempre resaltas este punto, como la creatividad, claro. Donde todos aportaban, ¿no? Me gustaría que tú puedas explicar eso, porque siempre, por lo general, se resalta a la primera guitarra o al que llega más adelante a tener, ¿no? No sé, el grupo, entonces uno dice, wow, o sea, todos, ¿no? Sí. Decimos, él sin él no existe, ¿no? Sí, en mi tiempo no. Mira, yo ahora puedo reconocer, por ejemplo, honestamente, que él es un buen guitarrista, es excelente guitarrista, ¿no? Sí. En ese tiempo no lo mirábamos, o sea, como un excelente guitarrista, era un amigo. Ustedes. ¿No? Éramos, sí, y tampoco, nunca criticamos lo que él hacía, ni él tampoco nos criticaba a nosotros cuando hacíamos algo, ni tampoco a Coco, que era el organista, ni tampoco a Fofo. Todo el mundo hacía su parte y nadie se metía con su parte. Todo el mundo aportaba. La idea era crear algo bonito. Entonces ensayamos y a la siguiente vez lo corregíamos y volvíamos a volver así. Y nadie te decía absolutamente nada, ¿no? Entonces yo me sentí muy cómodo. Y yo, como te explicaba, para mí, para que uno sea creativo, un grupo sea creativo, tiene que tener, o sea, tranquilidad, ¿no? No tiene que tener competitividad, ni tiene que tener envidia de nadie, ¿no? Yo nunca realmente envidié a nadie ahí, y tampoco creo que me envidiaron. Pero eso permitió que realmente, o sea, aportáramos lo mejor que uno tiene y saliera eso que salió. No había presión. No había presión, te sentías cómodo, ¿no? Nadie te dijo, oye, sácale esta parte que está horrible, no le pongas esto, o haz acá así, ¿no? Nadie se creía más ni menos ahí. No hubo broncas. No, y después, claro, después uno con el tiempo se da cuenta de con quién está, ¿no? Me doy cuenta de Lender, para los punteros, para mí son los mejores, ¿no?
de verdad, es un buen guitarrista, ¿no? Yo puedo reconocer ahorita sin que me lo pregunten, ¿no? Ahora en el tiempo, pero en ese tiempo no había esa cuestión, no había realmente esa idea de que no, que él es el mejor, es el que hace todo. A pesar que les llevaba ya la delantera. Por supuesto, yo reconozco, por ejemplo, él llevaba las estructuras de las canciones, ¿no? Él llevaba como el esqueleto, ¿no? de la música y lo trabajaba, y él traía pues la parte del arreglo, ¿no? Claro. Y cada uno ponía su parte, cada uno arreglaba y decía así no, cambiamos esta nota, ponemos esto acá, esta parte no, mejor hace esta entrada, mejor hace esto, así, con cordialidad. Qué bonito. Y con química, ¿no? Claro. Y entonces salían las cosas bonitas, ¿no? Y todo el mundo salía, escuchaba su parte, todo el mundo estaba contento. Claro. Porque ensayábamos, o sea, disciplinadamente martes y jueves, me acuerdo. Íbamos martes y jueves, yo iba a Ñaña. ¿A dónde? A Ñaña, inicialmente era en La Granja, ahí en Ñaña le decían La Granja, la cadena. Del señor Fernando Arias. Fernando Arias. Sí, era creo que administrador de una pollería. Granja. Una granja, ¿no? Y ahí porque él fue el que realmente gestó todo eso, ¿no? Entonces, bueno, nos sentíamos todos cómodos, ¿no? Igual que Quique, las voces que él ponía, no había competitividad. 2 veces a la semana ensayaban. Sí, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, ¿no? ¿Qué me gustó mucho. Por eso el resultado, pues, ¿no? Por eso que yo te digo, ahí aprendí a ser creativo, ¿no? Ahí no era interpretativo, pues yo puedo interpretar, o sea, rock, puedo interpretar, no, música, balada, todo, pero eso es interpretación, pero creación es otra cosa. Pero como yo veía ese ambiente sano, y a pesar de que, por ejemplo, Elena traía las canciones, ¿no? Nadie se sentía ni menos ni más, ni tampoco lo veían a uno como más o como menos, ¿no? Entonces había armonía, y yo creo que eso es básico para crear algo bueno. Qué bonito, ¿no? Que yo he visto ahora en muchos grupos que no, ahí se resalta uno, resalta el organista, resalta el guitarrista, resalta el cantante, y eso realmente, yo creo personalmente, que perturba la creatividad, ¿no? Sí. ¿No? La aportación que uno puede hacer, ¿no? Así es. Claro, o sea, evidentemente teníamos casi un nivel, o sea, regular o bueno en música, y bastaba eso. Es que mucho tiene que ver ahora el factor cibernético. Cuando un músico en el estudio de grabación hace su transmisión en vivo, me parece a mí, desde mi punto de vista crítico, que no es correcto, porque está adelantándose a un hecho, diciendo va a salir espectacular, cuando en realidad en el estudio de grabación todos son iguales. ¿Sí? El disco suena bonito, pero el músico que ha trabajado en el estudio, el que ha grabado la voz o la percusión o la guitarra, los vientos, sabe que no es fácil. Entonces no habría por qué jactarse y asegurar que va a salir bien cuando en realidad está en el proceso. Claro. Me suena a ego. Sí, yo creo que ahora pues, los músicos tienen ese mal, yo diría un defecto, ¿no? De que realmente, o sea, sentirse más que otros, y pierden, o sea, le quitan al otro músico su sentido de creatividad, ¿no? O su sentido de corregir algo que de repente no está haciendo bien, ¿no? Porque realmente es así. Nosotros, se están cocinando recién las cosas. Nos cocinábamos los temas, o sea, yo no sé, la vez pasada que hablé contigo por teléfono te decía que realmente una canción es un proceso, no es que realmente, o sea, se haga de un día para otro, aunque sí había veces, ¿no? Porque contrataban la sala y había que cumplir la hora porque la hora era muy cara, y entonces llamaban músicos, a ver, ya, listo, ¿cómo es la nota? Así, y se armaba la canción. Pero un éxito para mí realmente es como esculpir algo, ¿no? Claro. Como realmente, o sea, ir viendo acá, le pongo este detallito, y eso hacíamos, porque éramos jóvenes, teníamos tiempo, ¿no? Y nos gustaba. Claro. Entonces yo iba contento, y todo el mundo iba contento, y llegamos puntuales, correctos, ¿no? A la grabación, terminábamos la obra, y Fernando creo que nos daba una dieta para pasaje, ¿no? Mira, y entonces, y eso, que sí, las condiciones no eran perfectas. Eran buenas condiciones para crear. Claro, pero te costaba. Lo que yo he visto. Entonces, por eso que a veces me preguntaba, ¿y por qué no hay tanta creatividad? Porque no le dan condiciones, porque acá hay gente muy creativa, gente muy inteligente, ¿no? Sí. Pero no tiene condiciones. O a veces el ego malogra realmente, o sea, sí, es un factor la negativo. Condición de creatividad, ¿no? Sí. Entonces sí, es eso, ¿no? Yo viví una época muy bonita, en ese apoyo que nunca lo olvido, ¿no? Claro, donde has aprendido. Y precisamente 2 puntos quiero tratar. Uno, que es el rock, ¿no? Que tengo entendido se interpreta con los Anders de Ñaña,
donde tú interpretas como primera guitarra. Quiero que nos cuentes eso. Y el otro punto es, obviamente, a continuación, ¿cómo te has alimentado en cuanto a música? ¿Qué música en ese entonces escuchabas como un alimento? Porque el músico tiene que estar preparado, prestándole atención, ¿no? A un estilo, a otro estilo. Es así, al menos creo yo que es así el alimento del músico. Entonces, la primera pregunta era eso, ¿no? Sobre el tiempo de rock en los Anders de Ñaña. ¿Cómo ingresa? O no sé, explícame un poquito más, aclara ese punto. Sí, bueno, como te decía, los Anders de Ñaña tenían un estilo variado inicialmente, ¿no? Era de baladas y era música también, íbamos a fiestas, ¿no? Y en las fiestas particulares. A fiestas que nos contrataban para ir a reuniones, a matrimonios, a 15 años, y había que tocar de todo, ¿no? Claro. Y bueno, y como ¿Y tú eres el rockero? Sí, a mí me gustaba el rock. Siempre que yo, desde chiquillo, pues, o sea, con Manuel, con todo, o sea, tocábamos rock, claro. ¿No? Rock, era rock. Yo nunca pensé realmente tocar en música tropical, ¿no? Es más, si yo te cuento algo así muy honestamente, ¿no? A mí realmente me parecía, no sé, raro tocar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba discriminado, ¿no? Sí. Es decir, a la gente realmente, no, la gente, o sea, de bajo nivel. Y yo realmente al principio como que tenía ese prejuicio, pero yo me di cuenta que poco a poco realmente, o sea, tenía mucho de ofrecer ese lado, ¿no? Tenías tú 17, 18 años. Sí, yo era chiquillo, pues, o sea, todavía está medio perdido. O sea, estabas escogiendo, seleccionando tu música, tu propia música, porque es diferente cuando tú eres pequeño y escuchas a La Matancera, a Celina y Reutilio, ¿no? Sí. Escuchas lo que tus padres escuchaban en sus fiestas, o de repente a Camilo Sesto, Leodán, sí. Pero ya cuando estás en la adolescencia tú eres el que decides qué vas a hacer. Tu gusto, y mi gusto era ese, ¿no? Porque nos identificamos además también porque realmente la teoría nos exigía tener, o sea, música un poco más elaborada, ¿no? O sea, con más acordes, con más armonía, con más progresiones, con todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de música desarrolla un poco más de exigencia en la música, ¿no? Claro. Entonces, me gustaba a mí eso, ¿no? Y además la tecnología y la fantasía también del fustón y toda esa cosa que había, ¿no? De la locura, del chiquillo, del hippie y todas esas cosas, ¿no? Claro, la rebeldía. Sí, la rebeldía, el espíritu rebelde. Con el viejo, no, sí, porque yo pelea con papá, ¿no? Entonces, era esa idea, ¿no? La idea del rock era protesta. Sí, y eso es lo que te jalaba, ¿no? Claro. Y poco veías realmente, o sea, ahí no eras músico, eras un aficionado, un tipo que agarra y aprendió a tocar algo y ya se creía músico. En todo caso te fortalecía ese espíritu de, wow, eres joven y no solamente quieres descubrir la vida, ¿no? Claro. Pero después, o sea, entonces llegamos a Los Anders y ahí, o sea, hacían varios tipos de música. Oye, vamos a ir a tocar un matrimonio, oye, hay que tocar, o sea, la entrada de los novios. Entonces, o sea, yo agarré, ¿dónde va? Y ese tiempo no había, pues, o sea, lo que hay ahora, ¿no? Un disco ahí, buscar, o sea, los vinilos, pues, ¿no? Claro. A buscar aprenderse la canción. Yo no aprendí después. No, pero esa gente le gusta lo criollo, hay que buscar lo criollo. Entonces, y así yo me fui enriqueciendo poco a poco, ¿no? Dejé el rock ya de gusto y comencé a ver la necesidad porque me iban a pagar. Sí, entonces comencé a escuchar trabajo. Ya comencé a aprender una cosa, otra cosa. Bueno, y todos éramos empeñosos, pues, ¿no? Porque Quique también comenzó a escuchar a Vals. Yo me acuerdo que todos nos pusimos al día, como dicen, tiene que estar al día. Era un trabajo. Sí, era trabajo. Entonces comenzamos ahí y ahí apareció el rock también, o sea que tocábamos el rock, ¿no? Porque el rock era fácil para nosotros porque ese era nuestro estilo, pero no tocaba realmente, o sea, lo que ese tipo estaba de moda. ¿Tú tocabas la primera? Ah, sí, yo tocaba guitarra porque... ¿Y don Leonard Muñoz? Ya había aprendido a voltear las cuerdas y tocaba, o sea, no solamente... Además estaba con gente con Manuel, con Ramón, que ellos tocaban rock y tocaban... Claro. Ellos tocaban jazz, tocaban rock. Blues. ¿No? Blues, ¿no? Y hasta ahora toco un poco de blues, toco un poco de rock, ¿no? Ahora te vamos a pedir que nos deleites. Y bueno, pero cuéntame ese detalle, pues, que don Leonard Muñoz, o sea, no siempre fue primera guitarra en la agrupación de los Anders. Era una canción. Leonard tocaba una sola canción, el bajo. ¿Por qué? Porque yo dominaba más la técnica del rock. ¿Qué canción era? ¿Cómo? ¿Qué canción? Era el rock de la cárcel, creo que era. Ah, ya, tarán, ¿no? Sí, pero con un punteo, o sea, más rockero, ¿no? Eso, o sea, un poco ya de la creación de uno. Pero era una sola canción. Leonard siempre fue guitarrista.
Pero por esa oportunidad le decía, oh, déjame tocar a mí. Ya, me dijo, no había envidia, no había competitividad. Claro. Entonces le agarraba el bajo y yo agarraba la guitarra y tocaba, pues, o sea, mis técnicas ahí de rockera que había ¿Y tienes aprendido. fotos de ese entonces? ¿Cómo? ¿Fotos? ¿Tienes fotos? Es que eso es lo que nunca tuvimos. Ese tiempo no había, pues, o sea, la facilidad que hay ahora en los medios de comunicación, que todo el mundo Nada, ni tiene una foto celular. de ningún registro. No tenemos. Yo tengo fotos de que Arellano me ha pasado, Teodoro, ¿no? Pero de ese tiempo no tengo. No tengo con Coco me gustaría tener esa foto, ¿no? Pero no tengo ninguna foto de ese tiempo. Pero, como te digo, o sea, es una sola canción que tocaba Lender. No tocaba más. Nunca, no es que él fue bajista, no. Es una sola canción porque había que tocar a alguien que le gustaba esa canción. Un rock. Decía, oye, un rock. Entonces yo decía, yo toco el rock. Tú tocas el bajo ya. Y nos intercambiamos así y ya. Salí a la costa y después otra vez regresamos ¿no? Yo contento porque tocaba algo que me gustaba, ¿no? Claro. Y así. Y después ya, inclusive, él era un músico muy hábil, muy rápido, ¿no? Comenzamos a tocar ya en el supergrupo, cuando yo paso a integrar el supergrupo, ¿no? Ya en los inicios del supergrupo. Comenzamos a tocar ya canciones ya del rock de los 80, ¿no? Eso me ha contado Lender, pero Lender tocaba guitarra del rock de los 80. Tocábamos El Año del Gato, y él ya tocaba la guitarra, yo ya no. Porque él agarró y rápido agarró y asimiló. En la etapa del supergrupo. Sí, en la etapa del supergrupo hemos tocado. ¿Qué canciones? Yo, mira, me acuerdo más de los 80. Una canción que nos aplaudía a la gente era El Año del Gato, porque la tocábamos así con Coco. El Año del Gato, una canción muy bonita, ¿no? Se llama así El Año del Gato. Y otras canciones así, de baladas con un toque rockero, así, ¿no? Porque el rock de los 80 sí te podría dar un buen repertorio, ¿no? Sí. Está la invasión de los argentinos, de todas las bandas argentinas, claro, de Chile, Los Prisioneros. Sí. Nosotros era más de estilo americano, ¿no? No tanto argentino. De su época, sí. Entonces seguían jalando esa influencia de los Beatles, de Rolling Stones. Claro, o sea, nosotros tocábamos, por decir, yo me acuerdo que tocábamos Hotel California. Eso, por ejemplo, ¿no? Tocamos, yo me acuerdo que tocamos por ahí unas baladitas así, una cosita así, era variado, pero era cortito. Porque la idea era amenizar la fiesta, ¿no? No podías amenizar con todo eso porque a la gente no le gustaba mucho, la gente quería bailar, y había que tocar eso, un balsecito, hasta tango. Hemos tocado eso, hemos tocado tango, ¿no? Hasta que realmente los Anders adquirieron ya su estilo y dejaron todo eso y comenzamos a tocar solamente eso. Tropical, ¿no? Más adelante. Sí, ¿no? Entonces, ¿y te llegó a gustar interpretar tropical? Sí, como te digo, ¿no? Yo tenía el prejuicio ese. Y como que no me gustaba, decía, no, que esa gente es así. Pero después, poco a poco, comencé realmente a interesarme y al final me enamoré de la música, así sin quererlo, ¿no? Cuando grabaste El Cartero, ¿cómo te sentiste? Mira, inicialmente... ¿Presagiaste que iba a ser un exitazo? No. Como te digo, la idea era hacer algo bonito, pero no sabíamos... Es como decir, estabas con Chacalón y no sabías quién era Chacalón. Claro. Estabas con Lenner y no sabías quién era Lenner, ¿no? O sea, tú eras músico y nada más. O sea, te tocó grabar... Sí, me tocó grabar así, estabas con Arellano, estabas con Teodoro Laura, tú no sabías quiénes eran, o sea, eran músicos más. Porque ese tema es uno de los principales como bandera para todo el mundo, ¿no? El Cartero, Viento, sí. Y otros temas más, Cariñito, son temas de bandera, ¿no? Claro, son temas, o sea, populares, claro, ya... Creo que esos los han grabado otros músicos, Cariñito, creo. Sí, de los Hijos del Sol, del maestro Ángel Aníbal Rosado. Pues son temas que han trascendido tras el tiempo y que ya han pasado la barrera, ¿no? Claro. Que lo escuchas en otras versiones. Otro tema es Soy Provinciano, del maestro Eduardo Rebasa. Temas, o sea, bueno, ya también buenos músicos, ¿no? Que han tenido su inventivo y todo, ¿no? Entonces, creo que también han tenido raíces rockeras, me parece, ¿no? No sé, yo por ahí no sé. Algunos de ellos, sí, por supuesto. Otros siempre han sido criollos, ¿no? Como el maestro, tengo entendido que Ángel Aníbal Rosado siempre fue criollo. Porque él hizo obras musicales también criollas. Sí, pues. Muchos valsecitos criollos en su sello Sucesos.
Y el maestro Juan Rebasa también, pues, Claro. ¿no? Tocar con Don Avilés, con el Sambo Cabero, pero hizo su cumbia, su tropical, ¿no? Entonces, me refería a que tú escuchas después, tras los años, ¿no? Ya siendo profesional, psicólogo, escuchas el cartero y todo el mundo se lo sabe. Y yo también cuando un día miré internet dije, Dios mío, o sea, que estaba grabado por casi varios países, estaba ahí, en México se escuchaba la versión porque estuve en México un tiempo, ¿no? De pasadita ahí, escuchaba la versión de Pastor López, y no la de acá, ¿no? Y yo decía, esta canción me parece conocida, y luego he visto pues en Ecuador, he visto en varios sitios que se ha grabado, ¿no? O sea, y era un himno, y es más, los he escuchado en colegios de México cantando el cartero, en colegios, ¿no? Y yo decía, ¿qué? Me invitaron a un evento ahí y ese cartero, bueno, pues no sé, ¿quién se iba a imaginar? ¿Nos regalas un poquito del cartero? No, yo guitarra nunca me atreví, honestamente, de verdad. Nunca Pero me hiciste atreví. el bajo. Yo hice el bajo, sí. Hice el bajo, y yo sí grabé el bajo, pero no, guitarrista, o sea, yo en música tropical siempre me puse por debajo de los que tenían costado, ¿no? Porque nunca me he podido comparar, ¿no? Ni tampoco atrevido a tocar, o sea. Pero si tuvieras un bajo, sí Pues si lo tuviera un bajo sí lo toco. interpretarías. Claro que sí, eso, y todas las canciones que he grabado, ¿no? O sea, yo con el bajo sí, guitarra, yo solamente toqué al principio rock, pero después ya puro bajo, ¿no? Y no Porque tengo tú eres favorita. un músico que ha estudiado la carrera de música, ¿no es cierto? En el conservatorio con Enrique Goya. Sí, pero con clases particulares, ojo, no con clases, o sea, propiamente, era gente del conservatorio, pero realmente no era de la propia escuela, ¿no? Sino, me refiero, no era auspiciado por la escuela, sino era la gente que enseñaba en la escuela. Las clases eran en conservatorio, era como un curso adicional. Entonces íbamos con Quique, con Manuel, ¿no? Hay un macero, uno de los maceros enseñaba a solfear. Y luego, pues, o sea, lo que te decía, Richie Sellon me trajo la teoría de la escuela de Berkeley, ¿no? De esas cosas, que ahí, pues, te abre el panorama, ¿no? Y te permite tocar, o sea, varios tipos de música popular, ¿no? Qué bien, Y Delfo. realmente, bueno, pues me sirvió mucho a mí para después, o sea, acompañar a toda esta gente que acompañaba. Mira que hemos conversado detalladamente sobre esos campos importantes que te marcaron en la vida y que te han ayudado a desarrollarte. Ahora vamos a pasar a hablar de otro campo, el profesional, que yo veo que siempre va a estar relacionado con la música. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Dame un segundo. Bien. Bueno, de nuevo con ustedes desde el canal de YouTube de Sandra Mantilla y los creadores de la cumbia peruana. Me encuentro aquí con el músico Delfo Pascual, quien nos está relatando cosas muy interesantes que ha vivido con la música. A continuación, quiero abarcar un campo como es el profesional, que desde tu punto de vista como psicólogo, debes haber entendido un poco mejor sobre la interpretación del músico asociado con los sentimientos, ¿verdad? Quisiera que nos puedas ofrecer tu punto de vista ya profesional, no tanto asociado como amigo, porque ese es otro concepto. Sí, o sea, en realidad para mí realmente la música básicamente es una expresión de la emocionalidad, de la intención, del pensamiento, del sentir de una persona, ¿no? Expresado en un instrumento, ¿no? Por ejemplo, en una guitarra, en un bajo, en un órgano, un teclado. Y realmente uno pone ahí lo que vive, lo que vivencia, ¿no? Justo hace poco conversamos con Arellano y me decía, bueno, casi las canciones que he hecho son vivencias que yo he tenido, ¿no? Son cosas que me han pasado, ¿no? Y en el caso de los guitarristas, por ejemplo, yo he visto, pues, o sea, cuando tocan, por ejemplo, cuando lo voy a tocar a Teodoro Lauro o a Lender, o sea, la intención, el momento que estaba interpretando, esa emocionalidad que ponía en el instrumento, lo cual da claramente intención, o sea, de que realmente esa persona pues está poniendo todo su atención, su emoción en el instrumento, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como cuando yo era mi guitarra, gente que realmente plasma todo su vivencia, ¿no? En la música y lo convierte en arte, ¿no? Que es básicamente es eso, o sea, la expresividad de uno convertida en arte,
arte que divierte, arte que enseña, arte que transmite, ¿no? Hasta podría ser el enfado. Claro, uno transmite enfado, transmite, o sea, amor, transmite duda. Porque en el rock pesado, por Sí. ejemplo, en el heavy Transmite metal. cólera, transmite, por ejemplo, el tipo de los hippies no era protesta, ¿no? Sí. Una cosa así, yo protesto, porque no estoy contento con la sociedad, no estoy contento con mi mamá, con mi papá, ¿no? Claro, con el Uno gobierno. transmite eso. Pero ahí detrás está la creatividad, ¿no? Que finalmente lo convierte en música y lo contagia a la gente, y la gente entiende, y muchos de ellos son mensajes. Hay gente que habla del amor, hay gente que habla, no sé, habla de la sociedad, hay gente que habla del fracaso, hay gente que habla del éxito. Hay muchas cosas para expresar. Entonces la música evidentemente es un medio, ¿no? Y claro, hay que plasmarlo a través del instrumento. Y la medida que uno tenga facilidad para manejar el instrumento, puede plasmar todo lo que piensa y siente. Y yo creo que también es el sentir y la creatividad que uno tiene, que viene de algún lado, ¿no? Del don que uno tiene, ¿no? Como te digo, yo he visto, o sea, gente, como dicen, hay gente que tiene corazón para cantar, ¿no? Canta de corazón. Hay gente que canta de memoria, hay gente que canta de, ¿no? O sea, porque se sabe la letra, ¿no? Pero hay gente que canta con mucho sentimiento, Sí. ¿no? Mucho sentimiento. Hay muchos Intérprete. ejemplos de eso, claro. Y hay gente que transmite cuando canta, ¿no? Es Un muchacho provinciano, ¿no? chacalón. Que ha llegado realmente a mucha gente. ¿Por qué? Porque se identifica con el sentir de una persona que viene, ¿no? Y que se desarrolla en un sitio desconocido, amenazante. Una historia que encanta, Sí. ¿no? Porque aquí en Perú, como en otras partes del mundo, también hay pobreza. Claro. También hay un muchacho provinciano que se va a la capital con sueños. Claro, sí, Leonard también ahí ha escrito, o sea, sobre mi pobreza, ¿no? Sí. Hemos grabado mi pobreza, ¿no? Y así, tantas cosas que realmente, o sea, y son creatividades de las personas, ¿no? Pero yo creo que gran parte es el sentir de uno, ¿no? Producto Y de yo la pienso que no haya forma de crear si es que no expresas lo que sientes realmente, auténticamente, ¿no? No de una manera, o sea, cumplidora, como dicen, ¿no? Sino realmente algo honesto, ¿no? Algo de fondo. Claro, es cierto. El fondo puede venir desde una etapa muy atrás, ¿no? Claro. Conozco a un compositor que, por ejemplo, escribió sobre su tío que estaba en la cárcel y lo tenía desde los 7 años. Es a los 20 años que recién lo escribe, arma la canción, la obra, pero eso significa que le afectó. Siendo un niño de 7 años, le afectó Sí. lo que estaba en esos Son momentos. vivencias que a veces se quedan en uno y uno lo convierte en arte. Eso, lo más bonito es eso, ¿no? Convertir lo que sientes en arte y el arte lo transmites y la gente se divierte, la gente lo comparte, ¿no? Lo disfruta. Claro. ¿No? Eso es lo bonito. En los diferentes géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, en la ópera, wow, el lírico, yo lo determino como un arte subliminal, un arte que nos hace transportarnos de pronto a la tristeza, de pronto a la euforia, a la alegría, al drama. Wow, para mí es impresionante ese tipo de transición que te puede llevar precisamente el arte de la música, de la gestualidad. Sí, sí. Es capaz la música es capaz de transmitir cualquier cosa, hasta sensualidad, ¿no? Hay gente que inclusive cuando canta sensualmente o cuando la letra es sensual o es realmente, o sea, colérica, ¿no? Muchas canciones, o sea, yo pienso que la música es forma de expresar emociones también y pensamientos, ¿no? Vivencias. Eso es, para mí la música es así. Y yo, por ejemplo, cuando yo a veces toco, yo también, o sea, me llena de fulgor, de alegría, ¿no? De tocar algo, ¿no? Y es así, cada uno realmente expresa lo que en ese momento, pues, o sea, quiere expresar. Claro. ¿No? Y ahí consideras, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Claro, ya que hemos hablado de que todo lo expresamos, alegrías, cólera, tristeza, diferentes emociones, ¿consideras tú que, o sea, podría formar parte de una terapia? Yo creo que sí, o sea, de una otra forma sí, o sea, te ayuda mucho, ¿no? Yo honestamente te digo, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba muy triste, agarraba mi guitarra y me sacaba pues de esa cuestión, porque una música alegre te alegra, ¿no? Tú puedes estar triste y escuchas algo que te alegra, ¿no? Y te alivia realmente, ¿no? A mí la música me ha servido mucho para alegrarme o también, o sea, para sacarme de la tristeza o para muchas cosas. Y yo creo que mucha gente lo hace también, ¿no? ¿Tú consideras que un músico
está sumergido en un mundo diferente al mundo real? No, yo creo que un músico es una persona realmente común y corriente, pero que tiene la intención de generar algo y poner su creatividad en un instrumento, ¿no? Es una persona, evidentemente tiene un don, porque realmente músico tampoco, bueno, puede haber músicos, o sea, aficionados, pero músico, es aquel que realmente, o sea, le sale de adentro, y es más, músico para mí es una persona que crea, ¿no? Que realmente, o sea, no es un intérprete es otra cosa. Puede ser un buen intérprete, un músico interpretativo, pero un músico auténtico es un músico que realmente, o sea, vivencia la música y por ahí te sale la creatividad. Te pregunto esto porque hay muchos músicos, intérpretes como Rafael, por ejemplo, que necesita estar a solas por lo menos 8 horas. Nadie lo debe molestar, nadie le debe hablar, se desconecta de la realidad. Mira esa hay que entrar metodología. En trance. Yo creo que realmente una persona cuando toca y cuando está vivenciando está en trance, ¿no? Es decir, como que no existe nada más que en ese momento tú y el instrumento y lo que tú sientes. Y eso es básicamente para mí la música, ¿no? Otros músicos lo que hacen, por ejemplo, para grabar, se encierran en su estudio, solamente creo que le pasan la comida y se perdieron, se desconectaron de la esposa, de los hijos, de todo. Sí, porque realmente es como aislarte en un monasterio, ¿no? ¿Qué es lo que creo que hacíamos nosotros? Porque nosotros nos metíamos ahí, estábamos 3-4 horas y nadie nos distraía, no había nada, no preocupación de nada, éramos jóvenes y nos metíamos ahí. Y creo que eso es lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Cuando hace música, ¿no? Así es. O cuando quieres escribir, cuando quieres redondear esa inspiración, encontrarte con esa inspiración. Porque la inspiración puede ser un dolor. Por lo general es un dolor. Una musa, ¿no? Una musa. Tienes que encontrar una musa que te inspire, ¿no? Puede ser un dolor, puede ser una naturaleza, puede ser un paisaje, puede ser una persona, un desencanto, pero es una musa que te estimula a ti a crear. Claro, y cuando vuelves a conectarte con esa inspiración, porque la inspiración por lo general no te avisa, sucede, o sea, no se busca. No buscas hacer una canción, porque creo yo que es más bonito cuando surge. Estás haciendo algo y wow, te sucede eso, ¿no? Que sientes y escribes y te nace la melodía. Claro. Pero cuando te conectas con ese dolor, te embarga todo tu ser. Es difícil desconectarse con ese dolor. Por eso mi pregunta era si consideras que la música, el trabajo de músico a un músico propiamente le puede ayudar a superar sus dolores, sus decepciones. Sí, además hay una técnica que se llama musicoterapia, ¿no? Es exclusivamente para tratar, o sea, problemas ya más complicados, ¿no? Entonces sí hay, o sea, se han creado técnicas. Y es más, o sea, si hablamos de música, por ejemplo, tú vas a escuchar, o sea, hay reportes de trabajo de investigación donde realmente las músicas clásicas la utilizan para terapia, ¿no? Sí. La música clásica, ¿no? Sí. Entonces, y hay bastante, o sea, la música es algo fabuloso realmente, ¿no? Sí, está comprobado. Sí, en los hospitales. Claro, sí, ¿no? O sea, imagínate, estás triste, te pones algo, te alegras y te acuerdas de algo, qué lindo, pues, ¿no? O sea, no, por eso yo digo, yo amo la música, o sea, yo puedo lo que tú quieras, pero yo la música nunca la voy a dejar. Ahora, encontrando en tu camino musical, también me decías que habías grabado con Tongo, que... No, grabado no, nunca grabé. ¿No? ¿En qué sentido te acordaste de Tongo? Tongo? No, me acuerdo porque nos encontrábamos ahí, o sea, en los viajes, a veces como te digo, contrataban, o sea, 2 grupos, 3 grupos, y conversábamos con él, siempre nos encontrábamos, con diversos grupos, ¿no? Yo estaba Legado, estaba Tongo, estaba la princesita, no me acuerdo cómo se llama el grupo, Pintura Roja. Pintura Roja, con ellos, o sea, interactuábamos con varios grupos, ¿no? Y ahí en el intermedio, ¿no? Conversábamos. Con los Girasoles también, me dijiste que habían una sola vez, porque ellos eran más de Lima, nosotros nos encontrábamos más en provincias, ¿no? La gente de provincia llevaba bastante 2 o 3 grupos, ¿no? Así era el estilo antes, ¿no? Hacían una fiesta patronal, por ejemplo, y contrataban a 2 o 3 grupos. Inclusive hemos tocado para narcos, ¿no? En provincia. En provincia, o sea, cuando gente, no sé si te acuerdas, ¿cómo se llama este cantante de Oscar Hidalgo. Oscar Hidalgo, él era de Tocache, él no se llevó a Tocache.
Pero ya no, o sea, como músico, así, no como grupo. Él tenía su grupo Miramar, creo que Miramar. sí, me parece. Sí, sí. Y con él hemos viajado, y nos ha llevado, y hemos tocado así, nos llevaban cosas ya por ahí. Y era una cosa, o sea, en esa fiesta yo recuerdo que había como 3 o 4 grupos. Sí. Nosotros tocábamos una hora, el resto tocaba otra hora y así se pasaba rapidísimo, ¿no? Claro. Ahí había gente que tenía recursos para pagar, o sea, 4 grupos. Estaría Shanti y Los Invasores. Sí. Y ahí te conocías pues con los músicos, ¿no? Inclusive llegó Perú Negro. Sí, o sea, ¿no? Era otro tipo no lo dudo, música. porque claro, viajaban muchos de la televisión, también vedettes, ¿no? Claro, hemos ido, mucha hemos gente ido de acá de Lima. De gira, con, o sea, en las giras hacia el norte, no me acuerdo cómo se llamaba este señor que cantaba boleros. Que era Lucho Barrios, Pedrito Tiniano. También hemos acompañado a Pedrito Tiniano, a Lucho Barrios, a Pedrito Tiniano más. Hemos acompañado a Amparo Brandila, wow. O sea, cuando salía tenía sus bailarines ahí, o sea, bueno, una vida, o sea, inolvidable para mí, ¿no? De verdad que sí, o sea, imposible de olvidarse, porque y algo bonito, ¿no? Muy bien vivido realmente, yo no me quejo. Claro, nunca. porque eres un músico que no solamente integró un grupo, grabó, sino también viajó. Sí. O sea, son diferentes etapas de un músico. Sí, como claro. para decir, sé cómo suena la música en vivo, sé cuando el cable se malogra, cuando la cuerda de mi guitarra se rompe, sí. ¿no? O sea, entiendes más de el contexto musical. Claro, y eso lo que tú me has dicho, o sea, recién me pongo a pensar, ¿no? Yo no sabía quiénes estaba realmente, ¿no? De verdad no sabía que había un músico famoso después, ¿no? O sea, eso es lo que más a mí me queda como recuerdo, porque como yo me alejé un tiempo de la música, cuando regreso y luego, Dios mío, o sea, ¿qué pasó esta gente? O sea, está en otro nivel, ya, ¿no? Ya sí, no está, los tiempos cambian, ¿no? los tiempos avanzan. Sí, y veo los comentarios, después me puse a mirar a YouTube y veo los comentarios de la gente, y Dios mío, o sea, nunca perdimos el tiempo, creo, realmente. Sí. Y eso realmente, o sea, te da un cierto nivel de orgullo por haber participado de esas cosas, ¿no? Aunque yo nunca he sido figura principal, nunca he querido hacerlo tampoco. Pero realmente, o sea, el haber compartido me llena de orgullo, ¿no? Haber compartido con gente famosa ahora, ¿no? Claro, que marca historia. No deberías de ser tan modesto porque el aporte de cada quien conforman, por ejemplo, tenemos aquí una base de 4 puntas, ¿no? Si le faltara una, ¿crees que la mesa se podría sostener? Claro. Lógicamente que no. El grupo, tú sabes muy bien que el grupo se integra por el bajista, el organista, el cantante, y todos tienen que ser buenos. Sí. Entonces, sí, eso sí había exigencia ahí, porque realmente, como te decía, el tiempo de la grabación, o sea, no había más tiempo. No es como ahora que se podía montar, que ahora hay varios canales, ¿no? Ahí grabábamos, o sea, todos a la vez, ¿no? Y había 2 o 3 canales, y uno era para el cantante, otro para el coro y otro para los músicos, y teníamos que grabar, y tenía que salir bien todo. Se equivocaba uno y malograba toda la grabación. Claro. No se podía montar. Ahora hay mucha tecnología, ¿no? Puedes grabar después. Se puede grabar, no. Claro, en diferentes canales. En ese tiempo no se podía hacer eso. Entonces los músicos tenían que ser exigentes. Todos eran de buena calidad, ¿no? Y eso te exigía realmente a interpretar bien, a tocar bien, ¿no? Entonces era una ventaja por ese lado. Porque todo el mundo venía así, entonces buscaban a la gente capaz. Así es. Y en tus momentos de ejercer tu profesión como psicólogo, ¿te acordabas de tus amigos de esa época? Siempre, ¿Qué sentías? Siempre, he estado acá, he estado en otro país, he estado siempre, pero siempre, ¿no? Claro, dedicado a otras actividades. Pero sí, eso, nostalgia, ¿no? Nostalgia por eso que cuando me llamó, o sea, Mari para decirme, Arellano, yo no veo hace tiempo, al Cholo, le digo al Cholo, yo siempre me he aceptado al Cholo Arellano, él sabe, como él me decía en el zurdo, ¿no? Amigos de tantos años. Entonces yo fui a verlo, ¿no? Y grato para mí, ¿no? Encontrarme con Lender, encontrarme con esa gente, realmente algo muy bonito, ¿no? Para saludarla a la señora Mari, viuda de don Enrique Goya. Claro, yo le digo Moy, no le digo Mari, ¿no? Ella sabe que realmente, o sea, somos patas mucho antes realmente de ingresar a la música. La conocí no sé cuántos años la conozco Moy ya, y bueno, Moy sabe que realmente le estimo, siempre compartimos cosas. Y un saludoso para ella, ¿no? O sea, donde realmente volvamos a encontrarnos, porque está pendiente que nos volvamos a encontrar. Así es. Y cuando estás acá, de alguna manera
tienes que volver a integrarte, a revivir esos momentos que enriquecieron tu camino. Claro, ¿no? claro. Y eso también es eso, es un agradecimiento también a la gente, ¿no? Con la que realmente, o sea, le ayudó también porque, como te conté, me sirvió para pagar los estudios y todo. Y también, o sea, la chacota, ¿no? Claro. El jugueteo, lo que siempre hemos compartido, ¿no? Porque un músico siempre es alegre, un músico siempre es ocurrente, ¿no? Eso es inolvidable, pues. Y sabes, la vida te dio un mundo muy desarrollado, ¿no? Porque siendo jovencito, empezar en un mundo donde, como dices, te ponen la chapa, donde te equivocas, aprendes a estudiar, siendo tan jovencito, ¿no? El error, esforzarte por repararlo, o sea, es una enseñanza de vida estar aprendiendo de la música. Yo lo Claro. veo así, al menos. Sí, sí, claro, y además es una forma de disciplina, porque realmente, o sea, yo creo que realmente un músico tiene que ser disciplinado, ¿no? Porque si el instrumento es muy ingrato, si tú realmente no lo practicas, ¿no? Te comienza a fallar, o sea, la calidad musical, interpretativa, ¿no? No puedes realmente, o sea, yo te dejé tocar, o sea, como 6 meses y estaba con los dedos y ya no podía tocar, Sí, ¿no? sí. Y realmente eso no es así, entonces es una disciplina, el músico tiene que ser disciplinado. Acá no está muy valorado en este país, ¿no? Pero en otros sitios sí, realmente, ¿no? Eso es una de las cosas que yo veo, porque yo he salido mucho afuera y veo que el músico es valorado. Acá no, acá se mira como una cosa así muy de afición y no como profesión, ¿no? Pero en realidad debería ser así, o sea, una persona dedicada a eso. Y yo veo mucha gente potencial, o sea, ¿no? Pero por cuestiones de condiciones, o sea, no se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Eso es un problema que hay acá. Y se pierden Claro. los potenciales, ¿no? Sí, 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 sí. Es que acá el músico utiliza como recurso el trabajo de ser de ejecutante, ¿no? Pero llevarlo como una profesión implica estudiar, encontrar un buen trabajo, al menos trabajar con una orquesta que le pague hasta el seguro, pero estaríamos, no sé, imaginando una realidad que no existe aquí. Sí, pues sí, sí. Es una lástima realmente porque, como te digo, he visto gente muy creativa. Ya la muestra ahí está, ¿no? Tanta gente que la que he compartido y que realmente, o sea, bueno, en ese tiempo tal vez hubo un poco de mejor condición, ¿no? Pero yo ahora cuando converso con la gente ya es diferente, ¿no? Es diferente y no hay mucha condición y hay eso que no me gusta, que realmente no, que es eso de la competitividad, ¿no? Yo he visto mucho que en el tiempo que nosotros tocamos no había eso, ¿no? Claro. La gente es muy competitiva, mucho ego, ¿no? Que yo soy, ¿no? Que yo toco mejor. Eso realmente no colabora realmente con la creatividad, ¿no? Y qué bonito que lo menciones porque el nombre entonces Los Anders de Ñaña, el supergrupo Cielo Gris, es un patrón de enseñanza sobre un conjunto de personas que aportaban creatividad. Como siempre remarcas, es diferente en estos tiempos, o de repente incluso en esos mismos tiempos, a ti te tocó estar allá. Porque si hubieras migrado a otro lugar, probablemente te hubieras encontrado con otras sorpresas. Pero felizmente que te tocó un Lender Muñoz como amigo, un Enrique Goya como amigo, ¿no? Un Teodoro Arellano, un Teodoro Laura, o sea, Tito Mauri, ¿verdad? Tito Mauri, sí, varios guitarristas han pasado realmente y como te digo, o sea, y a mí me alegra personalmente que hayan conseguido el éxito, que hayan conseguido nombre, que hayan hecho realmente realidad sus sueños, ¿no? Por ejemplo, Chacalón, ahora que me acuerdo, Chacalón me decía, ¿cómo me gustaría realmente ser famoso? Me decía. Sí. Nunca vivió para saberlo, realmente tan famoso lo que es. Imagínate. Y así decían, a mí me gusta la música, mira, ¿cómo es la vida? No sabe a veces. Pero así es, pues, ¿no? Como es, ¿no? Claro, cerramos los ojos y de repente nos podemos convertir en una leyenda. Sí, nunca sabe realmente, ¿no? Pero es importante que a través de una entrevista precisamente el músico plasme sus sentimientos, sus emociones y se conozca a la persona a través de su relato. Estoy segura que el público, nuestros amigos del canal de YouTube de Sandra Mantilla y los creadores de la cumbia peruana ya saben quién es Delfo Pascual, además de los colegas, por supuesto, ¿no? Pero el público es una cantidad de gente que no nos conoce, obviamente, pero a través del relato entiende
cómo fue, ¿no? Cómo fue ese camino a lo que llamamos la atención, el camino que conforma la historia de la cumbia peruana. Claro. Así Claro, es. sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con tu trabajo, ya te lo he dicho ya, que me parece un trabajo realmente exhaustivo, muy profesional, porque estás yendo a la fuente, ¿no? No estás realmente, o sea, interpretando, ni estás buscando Google, sino realmente estás, o sea, conversando con la gente que realmente ha participado, ¿no?, de esto, de la creación de esta gente, ¿no? Que entrevistaste a Arellano, entrevistaste a Lenz, entre toda la gente. Bueno, hay mucha gente que realmente, o sea, no se puede tratar porque ya no está, ¿no? Pero Sí, pues. ahí está la fuente, esa es la historia que estás haciendo, ¿no? Y la historia que realmente yo me alegra compartir un poco de lo mío, ¿no? Lo que he vivido con ellos. Y bueno, pues espero que esto quede, o sea, como referente. Claro, pero no seas tan modesto. No, Porque has aportado es que en realidad ahora trabajo. yo no soy, o sea, yo soy bajista, ¿no? No soy, o sea, he sido colaborador, sí, yo he puesto mi parte, yo sí considero que he hecho algo bueno, ¿no? Porque han sido éxitos lo que hemos grabado, o sea, Claro. ¿no? Y eso también, o El sea, Cantero, producciones claro, o de sea, yo en ese lado supergrupos. también me siento orgulloso de haber hecho y colaborado lo bonito que he puesto, lo mejor que he puesto, ¿no? Pero yo, poniéndome el plano musical de la gente, yo no soy famoso como ellos son los famosos, ¿no? Realmente, y eso realmente a mí me alegra, porque realmente ellos querían eso, ¿no? Yo quería mi otro lado profesional, que lo tengo también, ¿no? En otro lado lo tengo ahí, pero yo me pongo en ese contexto un poco más abajo en la música, porque yo realmente, o sea, bueno, pues ellos están más arriba que yo. En el trabajo, en el trabajo universal, se entiende que siempre hay condiciones, ¿no? Donde todos aportan. Por ejemplo, el productor está atrás, no lo conoce nadie, quizá por nombre, pero hace una producción, Claro, ¿no? sí. Mientras que el conductor puede tener muchas habilidades y también deja su nombre a nivel público porque es la imagen, la cara. Claro, Como claro. el cantante, ¿no? El grupo, el supergrupo por el Chino Dani, Sí. por Oscar Hidalgo, pero no conocen quién toca el bongo. Sí, Pero que eso también, o sea, es lo que falta, ¿no? O sea, hay músicos que son muy buenos. Por ejemplo, yo diría, pues, por ejemplo, músicos, o sea, que no son muy conocidos, por ejemplo, Zambrano, Paco Zambrano, ¿no? Paco No sé si Zambrano. él, por ejemplo, es clave en todo esto, para mí, porque él Músico ha de grabado sesión. el bongo. Sí. Después Xiu también, ¿no? Que ya Ramón falleció, Xiu. creo, ya me dijeron que ya falleció. Sí. Y ellos han sido clave, ¿no? Pero no han aparecido en la historia, ¿no? Y qué bueno que tú lo menciones porque realmente son parte de este éxito que ha tenido, porque Siempre el éxito no lo es solamente menciono. del cantante, del guitarrista, es de todos. No, todos, ¿no? todos. Claro, lógicamente la cara son ellos, pero el grupo es otra cosa. Por ejemplo, el Chapi Aliaga, Claro. ¿no? Tremendo guitarrista, no está en vida, pero hacemos homenaje a su nombre, a su trayectoria, a su habilidad para Claro, interpretar. Panamito, buen guitarrista, no apareció mucho, pero buen guitarrista, buena segunda, ¿no? Sí. Entonces yo he visto músicos muy realmente, o sea, buenos realmente, ¿no? Pero no han aparecido mucho, ¿no? Entonces, como digo, pero sí, tienes razón, es un grupo y cada uno debe estar orgulloso de su parte, ¿no? Claro, Sí, en lo sí. personal. No, yo en mi parte, yo no me quejo, de verdad, no me quejo y me siento contento de haber aportado. Muy bien, Delfo. Entonces te invito a que tú puedas dirigirte al público y decir lo que sientes con relación a la música, a la cumbia peruana, hasta con el rock, ¿no? Para aquellos muchachos que están buscando un camino, a ver qué consejo les darías. Bueno, que sean eso básicamente, ¿no? O sea, el que quiere ser músico, lo que ya dije, ¿no? Tiene que ser uno realmente disciplinado. Sin disciplina no hay. En ese tiempo todos éramos realmente, o sea, constantes, perseverantes, ¿no? Buscando mejorar siempre, buscando realmente, o sea, ser auténticos y no dejarse influenciar por las críticas, ¿no? Porque en temor a que uno le diga, oh, está feo, está mal, o tocas mal y todo, no, seguir mejorando poco a poco hasta lograr lo que uno quiere. Ese es el camino del músico. No he visto ni un músico, porque yo he hablado con Laura cuando realmente me decía al principio no podía, me dolían los dedos, ¿no? Y luego, pues, o sea, creador de creo que le dicen estilo carretero, ¿no? Es del estilo carretero. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y él me decía, no, que yo no podía hacer, y él quería aprender otras cosas, constante, hasta que llegó a ser un gran guitarrista. Claro, es que le sale sangre en las yemas de los dedos. Sí. Entonces, es eso, para mí realmente, quien quiera. Y yo sé que acá hay capacidad, yo realmente sé que acá hay capacidad. Lo que le falta es un poco realmente quitarse un poco el ego, ¿no?
Sí, eso ese es es una un cosa que realmente tropiezo. yo veo mucho en el músico peruano, Sí. porque yo he compartido con otros músicos en el extranjero y no tienen eso, ¿no? Que es lo que, ay, que no, que yo soy el, no, yo toco mejor, que tú no. Eso realmente es O el perjudicial. maleteo, ¿no? El maleteo. Te dice, oye, chévere, y se voltea y dice, oye, Sí, o sea, ya no lo traigas, ya. sí, sí, sí. No, entonces hay que ser más honesto. Decía así, compadre, sabes que Negativo. regresa otro día, ¿no? Otro día acá, ¿no? ¿Sabes qué? O mejórate esto, ¿no? Y no, la honestidad. Sí, sí, Claro. realmente ser un poco más honesto. Y nada más eso, la intención. Y con eso yo creo que cualquiera que quiera ser músico lo va a hacer. Y lo va a hacer de corazón. Porque hay que ponerle corazón a la música. No es una cuestión de técnica, no es una cuestión de ego, sino es una cuestión de corazón. Para mí es eso, ¿no? Y el músico que quiere ser músico tiene que ser músico de corazón. Eso es lo que yo le diría, ¿no? Que Claro. despierte su corazón y que lo ponga en el instrumento. Y la última pregunta, ¿alguna vez trabajaste gratis? Ya que hablas de trabajo de corazón. Sí, sí, no, sí, o sea, en la historia que hemos tenido, muchas veces, o sea, íbamos a las fiestas y no entraba gente, no nos pagaban. Entonces, caída, la fama caída, uy, Dios mío. Caída, te ibas caído. Por decir que pues, o sea, la selva y caída, o sea, Wow. ¿no? Y regresar, o sea, sin plata, ¿no? Ah, sí. Y no ha sido una vez, sino varias veces, o a veces no decían, no sabes qué, toma para tu pasaje y regresa a tu casa, ¿no? Así era, o sea, gratis, pero ahí nomás, ahí seguías ahí, porque realmente, o sea, te gustaba, ¿no? Te Wow, gustaba. pero siendo realistas, Seguro. difícil, ¿no? Porque si tienes una esposa, si tienes hijos, wow, es No, una... sí, pues en ese tiempo yo ya tenía ya un hijo y tenía, ¿no?, una esposa y era muy problemático, la pasamos duro en ese tiempo, ¿no? Cuando empezamos a veces había eso, o a veces no había contratos también, ¿no? O sea, no había contratos o sea, porque yo estaba acostumbrado, ¿no? O sea, a veces una temporada de viernes, sábado y domingo, y a veces Nada. no había en la semana y tú estás acostumbrado Esa es la verdad del mundo Sí, del sí, músico. sí, sí. Para aquellos que dicen, yo he estudiado en un conservatorio, voy a tener trabajo. No, No, pues, en la vida del músico entra a tallar la oportunidad. sí. La oportunidad. Y eso que resulta, ¿no? Un juego de cosas porque, como dices, si sucede la caída, te vas a tu casa sin nada Sí, sí. y te encuentras, claro, con los reclamos, ¿no? De cerca he vivido esa Sí, yo no una, sino experiencia. varias veces, ¿no? Claro. Pero nunca dejamos de ser músicos, o sea, seguimos ahí, o sea, interpretando y seguimos la siguiente vez. Ni siquiera la siguiente vez te pagan un poquito más, no te pagan lo que te pagan esas fechas nada más, Claro. lo que te lleva atrás, ahí murió. Es por eso que a la mayoría le dicen, no estudies música, no quiero que seas músico, estudia otra cosa, ¿no? O ¿qué haces ahí? O sea, no se vive del arte, tienes que dedicarte a otras cosas, No, ¿no? el que es músico de corazón siempre va realmente a ganar, siempre. Yo A pienso volver, que el músico, ¿no? sí, el músico de corazón es el que siempre va a ser exitoso, tarde o temprano, ¿no? Como lo ha sido, o sea, mucha gente. Chacalón ha sido un músico que realmente de corazón, él era de corazón, ¿no? Y yo lo reconozco porque a él le gustaba, él estaba ahí atrás, empeñoso, me parece que era su respiración, era la música. Claro. Y a eso apunto, ¿no? Que como cuando te gusta ejercer algo, lo haces con pasión, con dedicación, Claro, con esfuerzo, claro. ¿cómo no te va a ir bien? Claro, claro. Tarde o Ese temprano, resultado. si te gusta realmente. Yo pienso así personalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, me desarrollé en la música y después me desarrollé en mi carrera y también me ha ido bien en mi carrera, ¿no? He tenido, o sea, oportunidades, o sea, muy buenas y las tengo, ¿no? Y por eso que puedo, o sea, darme esas libertades que me doy, ¿no? Claro, claro. Pero también en la música lo he hecho y lo he hecho en ese momento, me focalicé y era disciplinado. Otros tiempos, ¿no? Disciplinado. Hay que ser, el músico tiene que ser disciplinado, es como el deportista que tiene que ser disciplinado. Si no, no consigues éxito. Qué ¿no? bueno, Delfo, que nos estés compartiendo tu experiencia, que es muy bonita, muy importante, que estoy segura les va a servir a mucha gente. Un gusto realmente para Un ti, gusto. un gusto a todo este público que realmente, o sea, con el tiempo, pues, o sea, me ha interesado mucho realmente, ¿no? Este tipo, digamos, de entrevistas, este tipo de cosas que estás haciendo. Y ahora que tengo un poco más de tiempo también, o sea, me he llegado un poquito más y hay que retomarlo de la música. Claro que sí. Muy bien, amigos del canal de YouTube de su amiga Sandra Mantilla, les agradezco muchísimo por esa atención. Tengo muchos saludos que me voy a dar un tiempo para poder ofrecerlo. Gracias, por ejemplo, al señor Daniel
Cano, Daniel Orlando Cano, quien siempre comenta. También por ahí un canal que se llama Destructor. Hay muchos que están, ¿no?, con nombres distintos, pero detrás de ellos hay personas que seguramente tienen una vivencia afín con la música. Muchas gracias por mirarnos en Estados Unidos, en otros continentes. Muchas gracias, en verdad. Su amiga Sandra Mantilla siempre va a estar planificando una siguiente entrevista, pero detrás de ello hay un tiempo apropiado donde profundizar con un material de investigación para al menos acercarme un poquito a la historia. Gracias por eso. Saludos para ustedes con mucho cariño. Y nos despedimos, Delfo. Nos vemos. Chao. Saludos para todos. Muy bien.